Gente, siempre más o menos los 4 o 5 que se conectan, después se unirá alguien más. Eh, Bien, ustedes ya pasaron por el grupo de WhatsApp, ahí lo ven todos, ¿no? El número de ID y la contraseña. Bueno, les voy a compartir pantalla para mostrarles actividades que se vienen. ¿Ah? Que se vienen, no, que ya publiqué. Cómo se viene esta semana, digamos. Eh, Acá en Introducción a la Estadística, ustedes entregaron, o muchos de ustedes entregaron, creo que hay 8 personas entregaron, entre los que entregaron solos y de a dos. Eh, y yo, como no quiero trabajar tanto, quiero que ustedes hagan mi trabajo, los pongo a corregir el trabajo de otros. ¿Sí? La idea es ese. Fíjense que acá, por ejemplo, Julieta entregó, ¿tá? Con Mía, y yo puse acá abajo, este trabajo será corregido por Ainhoa. ¿Sí? Fíjense que se crea además como un hilo, ¿verdad? Acá se crea otro hilo, este es el de Luciana, y acá le pido a Julieta y Mía que corrijan este. ¿Sí? Entonces, la idea es que abran el archivo de él, la o las compañeras, lo corrijan, lo comparen con lo que hicieron ustedes, los errores que están mal, anotarlos, y la idea es devolverles un mensaje diciendo, bueno, mirá, en la 1 todo bien, en la 2 este error, esto, corregirles de esa forma. No hay que ponerles notas a los compañeros, solamente corregir los errores y decirle que está bien lo que está bien. ¿Sí? Entonces, para responder, por ejemplo, Julieta y Mía no le van a dar responder acá arriba, le van a dar responder justamente acá. ¿Sí? Así queda todo, digamos, en hilos de conversación. Por ejemplo, vamos a poner acá, ejemplo. ¿Sí? Si yo publico esta respuesta, bueno, más allá de que tenemos problemas con Ceibal, va a quedar como acá, dentro del mismo hilo de conversación. Y acá hay otro hilo de conversación. Y acá hay otro hilo de conversación. Entonces, la idea es que mantengan el hilo. Por ejemplo, acá va a venir el comentario de Martín, que Martín le tiene que hacer a Emiliano, ¿verdad? Entonces le va a dar responder acá a mi mensaje y ahí va a ser la devolución. ¿Sí? Así que en la primera actividad es corregir el del compañero. Si hay alguien que no está acá, porque yo lo que hice fue, de los que entregaron, barajé, digamos, y repartí para que se corrijan. Si alguien no entregó, lo que tiene que hacer es corregir los 5 archivos. Ese es el castigo, entre comillas, por no haber entregado. ¿Sí? Entonces les puse acá al final, ¿sí? Acá hice como otro hilo dentro del mismo foro, por si tienen preguntas, ¿sí? Y además acá les puse, los que no entregaron la actividad deberán corregir el trabajo de todos los grupos, que son 5 en total, y presentar en este hilo el informe con las correcciones, ¿sí? Esto no lleva mucho, es comparar con lo que ustedes hicieron y detectar diferencias. Quizás que se dan cuenta que el que están corrigiendo está bien y el que hicieron ustedes está mal. Puede pasar, ¿no? Ahí estoy aprendiendo del compañero o compañera, ¿no? Así que esta es la primera actividad que la idea es hacerla en estos días, ¿sí? Cuanto antes mejor, así los compañeros tienen devoluciones, ¿sí? Eh, Segunda parte de la semana o segunda actividad de la semana. Bueno, acá se me cayó de vuelta. A ver si podemos volver para atrás. Ir al curso. Es como el que el servidor de Ceibal está medio entorpecido. Acá volvemos. Y les agregué esta carpeta, tabla de frecuencias, ¿sí? Que es lo que ya empezamos a trabajar el jueves, creo que nos vimos, ¿no? En la última clase. Hoy vamos a trabajar más, seguir trabajando en eso. Entonces les puse un enlace a la base de datos, eso es una tabla con datos, justamente son los datos que ustedes contestaron en la encuesta, ¿sí? Tengo los datos de 98 de mis estudiantes, donde ahí
les pasé los datos de la edad, el lugar de residencia y qué tipo de conexión a Internet tienen desde sus hogares, ¿sí? Son 3 variables. Ahí tienen los datos para trabajar. ¿Ah? Este PDF es el segundo capítulo del libro que leímos de Introducción a la Estadística, que está bueno, habla de las tablas de frecuencia, de qué es la frecuencia absoluta, qué es la frecuencia relativa, qué es la frecuencia acumulada, que lo vamos a ver de vuelta a esta clase, pero ahí está bien, bien redactado, ¿sí? La actividad individual, que esta semana esta es individual, ¿sí? Les pongo, vamos a trabajar con estas 3 variables: edad de los estudiantes, medida en años cumplidos, lugar de residencia y conexión a Internet desde su hogar, ¿sí? Y la actividad consiste en realizar una tabla de frecuencias para cada una de estas variables. ¿Se entiende? Lo pueden hacer a mano en su cuaderno y le sacan una foto. Lo pueden hacer con Excel, con Calc, o sea, con programitas como yo lo hice la otra vez. Lo pueden hacer como les quede mejor, ¿sí? Para esto tienen un plazo hasta el lunes que viene a la noche, a las 22 horas, ¿sí? ¿Y dónde se entrega? Se entrega en este espacio, acá, ¿sí? Sea que sacaron fotos, las pegan en un archivo de texto y suben el archivo de texto, ¿sí? Y si hicieron en Excel o en Calc, suben el archivo de Excel o de Calc. Ahí tienen tiempo, eso, les dice hasta el 26 de abril a las 10 de la noche, ¿sí? Obviamente cualquier duda, cosa que no puedan, vale ayudarse, vale hacer colaborativos, más allá de que es una actividad individual, ¿tá? Vale interactuar en este foro, pedirse ayuda, obviamente preguntar todo lo que no entiendo, ¿tá? En este foro podemos hacerlo. ¿Alguna duda sobre las actividades? No. No. ¿Tá? O sea que resumiendo, son 2. En el foro anterior, en Introducción a la Estadística, corregir el trabajo de uno de los compañeros que ya están asignados. Eso es solo los que trabajaron ya solos y en pareja los que trabajaron en pareja, o las que trabajaron en pareja. Y la segunda se trata de hacer 3 tablas de frecuencias y en base a los datos que les brindo, acá también tienen el mismo enlace a la base de datos, ¿tá? Y entregarlo individualmente en el espacio de entrega. ¿Ah? Así queda claro. Y queda grabado por si no se acuerdan qué era lo que había que hacer. Bien. Así que vamos a trabajar un poquito con esto de las tablas de frecuencia. Les traje acá un problema que les propuse el año pasado a otro grupo. Y, por ejemplo, una de las variables que les propongo a ustedes trabajar esta semana tiene que ver con esta, ¿no? Las edades. En este caso son las edades de los estudiantes, de mis estudiantes. Acá habla de que se encuestó las edades de las personas que forman parte de un programa de prevención de accidentes cardiovasculares. Los datos relevados se presentan en la siguiente tabla y acá nos dan una tabla, ¿sí? Sí nos dan los datos en bruto. Primera pregunta, ¿qué tipo de variable es la variable del estudio? ¿Alguien puede responder? Cualitativa. ¿Cuánto? Cualitativa. Sí. ¿No tenés la En información? realidad, si hay números, no es cuantitativa. Ah, exacto, sí. Si la información la tengo en números, entonces es cuantitativa. ¿Sí? Ah, claro. ¿Y qué más? ¿Discreta o continua? Discreta, porque no se puede tener 72,5 de años. Perfecto. ¿Sí? Como es en años cumplidos, o tenés 70 o 71. Muy bien. ¿Ah? O sea que esto, vamos a poner acá, a ver si puedo. X es edad y es una cuantitativa. Cuantitativa discreta.
Bien. Así que esta parte ya está. Ahora me pide confeccionar una tabla de frecuencias con intervalo de amplitud 5, comenzando con esta clase. O sea que acá yo no tengo que decidir mucho, ya me lo han decidido, me dicen que comience con esta clase, vamos a ponerla acá, de 50 a 55, ¿sí? Y que todos tienen que tener intervalos de amplitud 5, o sea que el próximo va a ser de 56, 56 más 5, 61, ¿verdad? El próximo va a ser de 62 más 5, 67. El próximo va a ser desde 68 más 5 hasta 73. Sería bueno fijarme acá cuál es el dato máximo para ver cuántas clases tengo que hacer, ¿sí? Entonces, si se fijan, acá tengo un 80, creo que tengo un 83, creo que es lo máximo, ¿no? Si alguien me ayuda, 81, 83 es lo máximo. Así que sigo desde 74, 74 más 5, 79, ¿sí? Y desde 80 hasta 85. Y si con estas clases me entran todos los datos, ¿verdad? Porque el más chico está en los 50 y pico, me dicen además que empiece con esta clase y no voy a necesitar más. Si le agrego, todas van a ser frecuencia cero, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Cuando me hablan de tabla de frecuencias, primero, perdón, vamos a poner, esto es la variable, ¿sí? Acuérdense que esta i me habla de la primera fila, segunda fila, ¿no? O sea que es el valor que toma la variable en la fila i o en la clase i, ¿sí? Y voy ahora a corregir algo de notación, que en la clase pasada lo dije totalmente al revés. La tabla de frecuencias es de frecuencias porque trabajamos 4 frecuencias. La frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Y la clase pasada les puse mal los simbolitos. FI, F mayúscula I, NI y N mayúscula I. F sub I era frecuencia absoluta. Ahora vemos lo que quería decir cada uno. F mayúscula sub I quiere decir frecuencia absoluta acumulada. N minúscula sub I quiere decir frecuencia relativa. N mayúscula sub I quiere decir frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? La clase pasada yo puse acá N en estas dos y F en estas dos y después me di cuenta que es al revés. Así que estoy enmendando mi error, ¿sí? Siempre que hablemos de F sub I minúscula, estamos hablando de la frecuencia absoluta. Cuando es mayúscula, notan que es la acumulada, ¿sí? Y bueno, a la F me hace referencia a la absoluta y la N a la relativa. ¿Cuál es la diferencia? La frecuencia absoluta era la cantidad de veces que se repetía un dato o que un dato caía en una clase, ¿no? La frecuencia relativa, hablábamos que era algo parecido al porcentaje, pero que en vez de expresarse entre 0 y 100, se expresaba entre 0 y 1, ¿sí? Y era relativa porque era relativa al total de las observaciones. Y hablando de eso, ¿cuál es el tamaño de nuestra población? N minúscula. Perdón, no sé por qué. Vamos a hacer así. Tendría que contar los datos que tengo. A ver, 3, 6, 9, 12,
15, 18, 19. 4 filas de 19 son 40, 76. Y 4 son 80, o sea que tengo 80 datos. Ese es el tamaño de la muestra, de la población que estoy trabajando. ¿Sí? Que en este caso, que son la población, son personas que forman parte de un programa de prevención de accidentes cardiovasculares. No son cualquiera personas. No son personas que encontraron por la calle. Son determinadas personas. ¿Tá? Por eso, obviamente, por ejemplo, no hay niños. Los niños, bueno, si bien los niños pueden tener problemas cardíacos, no se le hacen tratamientos para prevenir accidentes cardiovasculares, ¿verdad? Eso lo hacen los veteranos, los viejos. Bien, entonces, llenar la tabla de frecuencias no es difícil. Tengo que hacer un trabajo prolijo, ordenado y no repetir ni omitir ningún dato. Lo primero que voy a hacer es lo que se llama el recuento, o sea, voy a contar la frecuencia absoluta en cada una de las clases. Acá tengo que contar cuántas veces o cuántas personas tienen entre 50 y 55 años de edad. Acuérdense que el paréntesis recto incluía los extremos. O sea que si hay alguien de 55 también lo vamos a poner acá. Y bueno, esto quizás que es en volante, pero hay que hacerlo. Así que entre 50 y 55, acá no, ahí tengo 1. Entre 5, 2, 2. Si ven que me como algo, me avisan. Ahora entre 56 y 61. Y ahí tenemos 1, 2. No, este no. Opa, este no. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Así que la frecuencia absoluta de la clase esta es 11. Ahora voy con los de que tienen entre 62 y 67 inclusive. Este era un 63, si lo borro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Perdón, este entraba en la otra, así que este es 12. Y estaba en 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. Profe, faltó uno. ¿Cuál? Un 67. Acá. Ahí, Así cerca que- de... Ah, y otro más. Así Y que ahora son vi un 65. Un A ver. 67 y un 65 más. Arriba, 2. bien. Y ahora para abajo. Izquierda. Sí, Ahí. 3. Y 62 y 62. Así que son 4 Ah. más. Son 33. Horrible. No. A ver si puedo borrar. A ver. Ahí. Es como horrible esta goma. A ver. Así que serían No me acuerdo cuántos eran. 34. Creo que no le erré. Vieron que esto es difícil, ¿no? Entre 68 y 73. A ver, tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Entre 74 y 79 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Y entre 80 y 85 tenemos 1, 2, 3. Así que esto debería dar ¿cuánto? La suma de todas las frecuencias acumuladas, ¿qué me tiene que dar? 80. Me tiene que dar exactamente el tamaño de la población. A ver, 2 y 2 son 4 y 4 es 8 y 2 Sobra son uno. 10, 19, 22. En el de 62 y 67 es 33, me parece. Y pará, me llevo 2, 3, 6, 8. Sí, es 33, ahora me parece. Sí. Ese me parece que habías hecho 33. De Igual hecho, vamos a sobra uno. ponerlo en 32 porque para que cierre. Esto es televisión en vivo, señores. Acabamos de toquetear los datos. Cosa que no hace nadie. ¿No? Bien. No sé si cometí algún error. Debería hacer esto de forma clara, tranquila, justamente para no tener el dolor de cabeza de buscar qué es lo que repetí o qué es lo que me faltó. ¿Ah? Pero sí me tiene que dar la suma de las frecuencias absolutas, me tiene que dar el tamaño de la población. ¿Sí? Acá cuando me daba 82, quería decir que había dos datos que los repetí. ¿Sí? Me imagino que fueron acá en esta clase que contamos mal, entonces lo saqué de ahí. ¿Ah? Quizás que medio chanchada eso, habría que hacerlo bien. ¿Ah? ¿Alguna duda hasta acá? No. Vamos a borrar, a ver cómo era esto de borrar. Ahí, y acá era 12. Entonces. Bien. Entonces, ahora completar la tabla de frecuencias acumuladas. ¿Se acuerdan que la primera la copiábamos y luego íbamos sumando? 12 y 2 son 14. ¿Sí? Eso quiere decir acumulado. 32 y 14 son 46. Fíjense que hago 32 más 14, pero estos 14 en sí son 12 más 2, ¿no? Es lo mismo sumar de acá hasta acá o sumar más ¿no? O es lo mismo sumar del 22 más el 32 más el 12 más el 2 o 22 más la acumulada anterior que es 46. Esto me da 68, 68. 68 y 9 me dan 77 y 77 y 3 me da 80. Recuerden que acá también me tenía que dar lo mismo, si no, algo mal hice. ¿Sí? Bien. Para la próxima voy a necesitar una calculadora que no tengo a mano. Déjenme ir a buscar el celular. Ya vengo. Martín, feliz cumple. Acá estoy de vuelta, perdón. Decía que necesitamos ahora la calculadora porque la frecuencia relativa se calculaba como la frecuencia absoluta dividido el tamaño de la población. Lo voy a poner acá, no tengo como mucho más espacio. Lo voy a poner acá. La frecuencia relativa se calcula como la frecuencia absoluta de esa misma fila, I quiere decir eso, dividido el total de la población, que en este caso es 80. O sea que para calcular la frecuencia relativa de la primer fila, lo que tengo que hacer es a esta frecuencia absoluta, 2, dividirlo entre el tamaño de la población, que es 80. ¿Sí? Y si hago 2 dividido 80, me da 0,025. ¿Sí? Para calcular esta frecuencia de la segunda fila, tengo que usar esta frecuencia absoluta y dividirla otra vez entre 80. Siempre es entre 80 en este caso. ¿Cuánto? 0,15.
0,15. ¿El tercero cuánto da? 0,4. 0,4. ¿Sí? ¿Qué más? 0,275. ¿Sí? 0,1125. ¿Sí? Los siguientes tres, sí. Sí, 3. 0,0375. Bien, y ahora esta suma debería dar 1. ¿Tá? Digo debería, puede dar 0,98, 0,99 o 1,01. ¿Por qué? Porque seguramente cuando usaste la calculadora en estas, quizás que la calculadora misma hizo algún redondeo en la última cifra. Y entonces en los redondeos ahí vamos perdiendo como moneditas. Entonces puede ser que esto no dé exactamente 1 por un tema de redondeos. ¿Se entiende? Puede dar 1,01, 1,02 o 0,99, 0,98, pero tiene que estar alrededor de 1. ¿Cuánto es el caso? ¿Hicieron la suma? Estoy sumando. Uno. 1 exacto, perfecto. Quiere decir que tu calculadora no hizo ningún redondeo. ¿Sí? Perfecto. Acá tiene que dar 1 porque es como el 100%, ¿no? Expresado en frecuencia relativa. Y bueno, la última columna de la tabla es la frecuencia relativa acumulada, y es la misma idea que con la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Voy acumulando las filas. La primera la copio, 0,025, y ojo acá con sumar decimales. Yo les recomiendo hacerlo con la calculadora, ¿no? Porque este de acá ya me da 1,75 y este de acá me da 0,575 y este de acá ya necesito yo la calculadora. 0,575 más 0,275 me da 0,85. Y si a esto le sumamos 0,1125, nos queda tanto como 0,9625. Y si a esto le sumamos esto, nos da 1. Y recuerden que otra forma de verificar que vengo bien es que estos dos tienen que dar igual. Tanto como estos dos tienen que dar igual, ¿sí? Estos dos tienen que dar igual, ¿sí? Tienen que dar 1. Y de esa forma queda hecha la tabla de frecuencias. Alguien decía en la clase pasada, no me acuerdo quién, que acostumbraban a agregarle como otra fila y expresar esto como porcentaje, ¿no? Si yo multiplico esto por 100, esto sería 2,5%, esto sería 15%, 40%, 27,5%, 11,25% y 3,75%. Y acá me daría 100 en vez de 1, ¿sí? ¿Por qué no lo hacemos en porcentaje directamente? Bueno, porque formalmente la frecuencia relativa es un número entre 0 y 1. Es un tema formal. Si quieren agregarle la columna de porcentaje, se la agregan. ¿Tá? Pero también se puede leer ahí directamente. Entonces, ¿qué me hace? ¿Cuál es el objetivo de generar esta tabla? Bueno, es ordenar toda esta información que teníamos acá como en bruto, todos los números así, ni siquiera ordenados de menor a mayor, en bruto, ¿sí? Y yo ahora puedo, por ejemplo, contestar preguntas como o hacer afirmaciones como, no sé, acá, este 22, ¿qué quiere decir? Bueno, que de las personas encuestadas, 22 personas tenían entre 62 y 73 años. O también puedo decir, con este 0,4, que el 40% de las personas encuestadas tenían entre 62 y 67. O puedo decir que la moda es tener entre 62 y 67, porque la moda era era el valor de la variable o la clase que tenía mayor frecuencia absoluta.
Así que me fijo en la frecuencia absoluta, este es el mayor, y puedo decir que acá está la moda, ¿sí? Esto es algo de las cosas que están en el PDF que les mandé, ¿sí? Ah, no, todavía no está eso de la moda, pero lo vamos a hablar la semana que viene. ¿Ah? O puedo decir, por ejemplo, que hay 14 personas acá en la acumulada que son menores que 61 años. ¿Y por qué digo menores que 61 años? Justamente porque es la acumulada, ¿verdad? Acá acumula todos los que están en esta clase y todos los que están en esta clase. Así que estoy hablando Menor de o 14 igual. menor o igual, tiene razón, menor o igual que de 61 años. ¿Sí? Si, por ejemplo, quiero saber qué porcentaje de los encuestados son menores o iguales a 73 años, y ahí voy a la acumulada, la frecuencia relativa, porque quiero saber el porcentaje, y acumulada porque era menor o igual a 73. Acá está acumulado todo lo de esta clase, todo lo de esta clase, todo lo de esta clase, todo lo de las anteriores. ¿Sí? O sea que el 85% de las personas encuestadas son menores o iguales de 73 años. ¿Sí? Entonces, toda esa información se puede leer directamente en la tabla. Si yo les pregunto, les doy, más allá que ahora están tachados estos datos de acá, les pregunto cuál es la edad que más se repite, es como un dolor de cabeza tener que contestar esa pregunta. Sin embargo, acá les digo cuál es la edad que más se repite y todo el mundo me dice 32. ¿Sí? O cuál es el porcentaje de personas entre 62 y 67 años. Si tienen a esta información de acá, es imposible sacarlo, y si imposible no, pero es un dolor de cabeza, y si no, acá lo tengo en la frecuencia relativa, ¿no? 0,4 o 40%. O sea que tener la información ordenada en estas tablas de frecuencia me permite hacer un análisis más efectivo de los datos disponibles, ¿sí? Y obviamente, de acá, el próximo paso va a ser pasar a una gráfica, donde yo pueda hacer más visual, justamente por eso se llama gráfico, ¿no? Porque se vale de lo gráfico para comunicar una idea. Por ejemplo, comunicar cómo se distribuyen las edades de estas personas. Y ahí ya sabemos que tenemos gráfica de barras, de tortas, de polígonos de frecuencia, hay un montón de tipos de gráficas. Bien, eso ya lo vamos a ver. Por ahora nos centramos en cómo hacer la tabla de frecuencias, que es lo que les pido que hagan justamente esta semana, que hagan 3 tablas de frecuencias. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? No. Yo entiendo por ahora. Bien. Lo que yo les doy esta semana el trabajo individual es, entran a ese archivo que les di el enlace, es un archivo de la planilla de texto de Google. Van a encontrar, por ejemplo, todas las edades. Creo que la población ahí es 98, que fueron los que contestaron la encuesta. Y van a encontrar, o sea, los 98 datos, la edad de cada uno de ellos. No van a encontrar quién es quién, van a encontrar solamente, como acá, las edades. Entonces, para esas edades tienen que crear una tabla de frecuencia de la misma forma que hicimos acá. Solo que son ustedes quienes van a decidir en qué intervalos, cuántos y de qué ancho. ¿Ah? Ustedes deciden cómo hacer los intervalos. Luego se van a encontrar las respuestas que dieron al lugar de residencia. ¿Sí? Hay gente de Rocha, gente de La Paloma, gente de Castillo, gente de Chuy, y puse otra categoría que es otros, de otros lugares. ¿Sí? Entonces, de esas 5 categorías, tendrán que hacer una fila por cada categoría, y de vuelta, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Y lo mismo para la conexión a Internet, que también van a ver que tiene 4 o 5 clases. O sea, 4 o 5 respuestas que yo les di opciones a los que respondían. ¿Sí? No sé si queda alguna duda de lo que hay que hacer. Yo creo que si reven este video mientras están haciendo, pueden ir haciendo la primera de las edades muy, muy parecido a lo que hacemos acá, acordándose de que, sobre todo de esta formulita, ¿no? De cómo calcular la frecuencia relativa. Incluso, Profe, sí. ¿dónde están quedando grabadas las primeras clases? ¿Dónde las estás subiendo?
si te fijas en el curso, hay una carpeta que se llama video de clases pasadas. Sí, videos de clases pasadas. Y ahí voy poniendo todos los enlaces. ¿Tá? Ahí. Les muestro lo siguiente, por las dudas. Borro esto. A ver si nos deja acá. ¿Ves acá? Videos clases pasadas. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Tá? Entonces, si entran acá, está dando un error al abrir. Si yo le doy clic, por ejemplo, a esta clase, me va a empezar a cargar acá y me va a decir que YouTube no acepta la conexión. Ahí, ¿vieron? Entonces le tengo que dar clic a este iconito de arriba a la derecha y con eso me abre otra pestaña y me abre el video en YouTube. En vez de abrírmelo en la plataforma, me lo abre en YouTube. ¿Tá? Digo porque a todos les está dando ese problema. Eso es un problema de mismo el Ceibal, que creo que tiene que ver con que YouTube... Vamos a hacerle así una flechita. Hoy vamos a ver... Ay, esa es mi voz. Estaba diciendo quién estaba hablando. Se largó este. ¿Ah? Bueno. ¿Se entendió entonces cuál es el problemita para abrir? Utilizan eso y lo abren en otra pestaña. ¿Ah? Y ahí quedan todas las clases. ¿De acuerdo? Dale. Creo que no subí la última clase. No subí la última clase. Ahora la subo. ¿Ah? La última y esta. ¿Estamos? Bueno, si no hay más dudas, ya quedó explicado lo que había que hacer. Ya que volvimos a hacer un ejemplo de cómo construir la tabla de frecuencias y queda 1 minuto 50, así que divino. ¿Alguna duda, algún aporte, pregunta? No, yo no. Bueno, para Hoy los es que el se cumple de enganchan. Martín. ¿Cómo? Profe, ¿cómo es el tema de los paréntesis? El paréntesis curvo no incluye al extremo y el paréntesis recto sí incluye al extremo. ¿Alguien dijo ahí que era el cumpleaños de alguien? Sí, de Martín. Bueno, feliz cumpleaños, Martín. Feliz cumpleaños. ¿Cuánto? ¿18? Está escribiendo por el chat. Ay, a ver. De nada, 18. Brocky. Vamos arriba. Bueno, ya veo que va a sacar libreta dentro de poco. Sí, quedó grabado qué es lo que hay que hacer en esta semana al principio de esta clase. En un ratito ya lo encuentran en YouTube. Digo para los que se conectaron más tarde o para los que no se conectaron. Les avisan. Dale. Bueno, nos comunicamos. Que pasen Vamos al lindo. bolso hoy, profe. Vamos al bolso con Nos vemos. todo. Chao, que pase bien.